¿Qué pasaría si algo que cruzó medio universo antes de que la Tierra existiera decidiera visitarnos justo ahora? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que miras el cielo nocturno. Hay algo ahí arriba, algo antiguo, algo que los científicos más brillantes del planeta todavía no logran explicar del todo. Y mientras tú preparas la cena o manejas de regreso a casa, los telescopios más poderosos del mundo siguen apuntando hacia ese punto diminuto de luz que llegó desde las profundidades de nuestra galaxia. ¿Sabías que el 19 de diciembre de 2025 pasó algo histórico sobre nuestras cabezas? El objeto interestelar conocido como TRES-Y Atlas alcanzó su punto de máxima aproximación a nuestro planeta. 269 millones de kilómetros nos separaron de ese viajero cósmico. Parece mucho, pero en términos del universo, fue como si nos hubiera rozado el hombro. Y aquí viene la pregunta que todos están haciendo: ¿pudimos tomarle una foto nítida? ¿Logramos ver de qué está hecho realmente? La respuesta a esa pregunta no es tan sencilla como uno quisiera. Cuando los voceros oficiales de la NASA salieron a dar sus declaraciones, utilizaron el mismo discurso que han repetido durante décadas. La Tierra está segura, dijeron con esa calma estudiada que ya conocemos. El objeto sigue su trayectoria natural, añadieron sin inmutarse. Es solo otro cometa de otro sistema estelar, concluyeron como quien cierra un expediente que prefiere no volver a abrir. A primera vista, todo parecía bastante ordinario. Una mancha borrosa de luz en las fotografías, un destello difuso captado por los telescopios, números en una pantalla que solo los especialistas saben interpretar. Otro cometa más, pensaron muchos. Ya podemos respirar tranquilos, se dijeron otros. Pero detrás de esa fachada de calma institucional, algo muy diferente estaba ocurriendo en los observatorios de todo el mundo. En las oficinas de los astrofísicos, las pantallas brillaban hasta altas horas de la madrugada. Los datos se acumulaban, las gráficas mostraban patrones que nadie esperaba, y las conversaciones entre colegas de diferentes países se volvían cada vez más intensas. Lo que estaba pasando con el TRES-Y Atlas no encajaba del todo en los modelos conocidos. Las leyes de la mecánica celeste, esas reglas inquebrantables que gobiernan el movimiento de todos los cuerpos en el cosmos, parecían comportarse de manera extraña cuando se aplicaban a este visitante. Era como si el objeto las tratara más como sugerencias amables que como mandatos absolutos. Los científicos más experimentados, aquellos que han dedicado décadas enteras a estudiar cometas, asteroides y todo tipo de rocas espaciales, se encontraron de pronto frente a algo que desafiaba su comprensión. No era que el objeto hiciera algo imposible, era que hacía cosas inesperadas, sutiles anomalías que por separado podrían explicarse, pero que juntas formaban un rompecabezas inquietante. En los pasillos de las universidades, en los cafés cerca de los observatorios, en las videollamadas que conectaban a investigadores de México con colegas en Chile, en Europa y en Estados Unidos, la misma pregunta flotaba en el aire. ¿Qué es realmente esta cosa que nos está visitando? La comunidad científica, acostumbrada a trabajar con certezas y datos duros, se encontraba navegando aguas desconocidas. Cada nueva medición traía más preguntas que respuestas. Cada análisis espectral revelaba composiciones químicas que no terminaban de cuadrar con lo que sabemos sobre los cometas tradicionales. Y mientras tanto, el TRES-Y Atlas seguía su camino silencioso a través de nuestro sistema solar, indiferente a la conmoción que estaba causando entre quienes lo observaban desde este pequeño planeta azul. Pero vamos a lo que todos quieren saber: ¿dónde están esas fotos en alta definición? ¿Por qué nada más nos muestran manchones borrosos? Muchos de ustedes me han preguntado exactamente eso. Quieren ver al objeto con claridad, quieren distinguir su forma, su superficie, sus detalles. Y es una frustración completamente válida. Después de todo, tenemos telescopios increíblemente poderosos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? La respuesta está en la naturaleza misma de este extraordinario viajero. El TRES-Y Atlas no es simplemente una roca flotando en el vacío del espacio. Es un cuerpo activo, dinámico, que respira y exhala material al cosmos con una intensidad que ha sorprendido a los observadores. Imagina por un momento un objeto envuelto en su propia atmósfera personal, una nube gigantesca de gas y polvo que lo rodea por completo como un capullo protector. Esta nube, que los científicos llaman coma, tiene dimensiones que desafían nuestra capacidad de imaginar. 700.000 kilómetros de diámetro. Para poner eso en perspectiva, piensa que la Tierra mide apenas 12.700 kilómetros de un lado al otro.
La coma del TRES y Atlas es 50 veces más grande que nuestro planeta entero. Dentro de esa inmensa burbuja de gas se esconde el núcleo del objeto, el cuerpo sólido que todos quisiéramos ver. Pero ese núcleo es diminuto comparado con la nube que lo envuelve. Es como tratar de ver una canica escondida dentro de una habitación llena de humo denso. Puedes saber que la canica está ahí, puedes detectar su presencia por cómo afecta al humo que la rodea, pero verla directamente es otra historia. La composición de esta coma ha revelado datos fascinantes. Está hecha principalmente de polvo cósmico, vapor de agua y una cantidad sorprendentemente alta de dióxido de carbono. Esta última característica llamó la atención de los investigadores, porque no es común encontrar tanto dióxido de carbono en los cometas que conocemos. El TRES y Atlas parece estar exhalando este gas a un ritmo que supera con creces lo esperado. Esta nube funciona como una cortina natural absolutamente impenetrable. Ni siquiera los instrumentos más avanzados de la humanidad pueden ver a través de ella. El famoso telescopio espacial Hubble, que nos ha regalado imágenes espectaculares de galaxias a millones de años luz de distancia, se encuentra impotente ante este velo de gas y polvo. El telescopio espacial James Webb, la joya de la corona de la astronomía moderna, tampoco logra atravesar esa barrera. Lo que nuestros telescopios captan es el brillo del objeto, la luz que refleja y emite. Vemos cómo ese brillo cambia con el tiempo, cómo pulsa casi como si el objeto respirara. Vemos las colas que se forman cuando el viento solar empuja el material de la coma hacia el espacio. Pero la superficie sólida del núcleo, esa roca o ese metal o lo que sea que hay en el centro de todo, permanece oculta bajo capas y capas de gas y polvo. Es como observar a alguien a través de una ventana empañada. Sabes que hay una persona del otro lado, puedes ver su silueta moverse, puedes intuir su forma general, pero los detalles de su rostro permanecen borrosos, inaccesibles. Esta situación ha generado una frustración comprensible entre el público que espera ver fotografías nítidas. Después de todo, estamos acostumbrados a las imágenes espectaculares que nos llegan del espacio. Hemos visto los anillos de Saturno con una claridad asombrosa, hemos contemplado las tormentas de Júpiter en todo su esplendor, hemos admirado nebulosas y galaxias con un detalle que quita el aliento. Pero el TRES y Atlas se niega a mostrarse tan fácilmente. Se mantiene envuelto en su misterio, protegido por esa coma gigantesca que funciona como su escudo personal contra las miradas curiosas de la humanidad. Entonces, ¿eso significa que estamos completamente a ciegas? ¿Que no tenemos ni la menor idea de cómo se ve este objeto? Para nada. Aquí es donde entra algo que a mí me parece verdadera magia, aunque los científicos lo llamen simplemente modelado matemático. Si no podemos verlo con los ojos, primero lo dibujamos con números. ¿Suena complicado? Déjame explicarte cómo funciona esta técnica fascinante que los astrónomos utilizan para revelar lo invisible. La ciencia tiene formas ingeniosas de superar las limitaciones de nuestros sentidos y nuestros instrumentos. Cuando la observación directa no es posible, los investigadores recurren a métodos indirectos que les permiten construir una imagen mental, y eventualmente visual, de aquello que no pueden ver. El primer recurso es el análisis de la curva de luz. Cada objeto en el espacio refleja la luz del Sol de manera particular. Si un objeto es perfectamente esférico y uniforme, la cantidad de luz que refleja permanecerá constante mientras gira sobre su propio eje. Pero si el objeto tiene una forma irregular, alargada o asimétrica, la cantidad de luz reflejada cambiará a medida que diferentes partes de su superficie queden expuestas al Sol. El TRES y Atlas tiene un periodo de rotación registrado de 16.16 horas. Durante ese tiempo, los científicos han observado cómo el brillo del objeto sube y baja siguiendo un patrón rítmico. Estas variaciones no son aleatorias, siguen una secuencia predecible que revela información valiosa sobre la forma del núcleo. Si el brillo cambia mucho y con un ritmo marcado, significa que el objeto no es una esfera perfecta. Tiene que ser algo alargado o irregular, algo que muestra caras muy diferentes al Sol mientras gira. Esta característica recuerda poderosamente a otro visitante interestelar famoso que recibió el nombre hawaiano de Oumuamua, que significa mensajero que llega primero desde lejos. El segundo recurso es el análisis de la polarización de la luz. La luz que nos llega del TRES y Atlas no es luz cualquiera. Ha interactuado con la superficie del objeto antes de viajar hasta nuestros telescopios, y esa interacción deja huellas que los científicos pueden leer. Los datos obtenidos por el Very Large Telescope en Chile y por el telescopio nórdico muestran que la superficie del Atlas está cubierta de una mezcla particular.
Hielo y material orgánico oscuro forman una costra que recuerda a lo que encontramos en objetos que orbitan más allá de Neptuno, en esa región helada y remota que llamamos el cinturón de Kuiper. Con todos estos datos en la mano, fotometría, velocidad de rotación y análisis espectral, los científicos y los artistas que trabajan con ellos pueden crear representaciones visuales del objeto. Lo que vemos en los artículos científicos y en los reportajes no son fantasías inventadas por ilustradores con mucha imaginación. Son visualizaciones construidas a partir de datos puros y duros, interpretaciones matemáticamente precisas de la información que hemos recopilado. Estamos viendo la forma del TRES y Atlas no porque nuestros ojos lo hayan contemplado directamente, sino porque hemos aprendido a leer las huellas que deja en la luz y en la gravedad. Aunque nuestros telescopios solo capten ese capullo brillante de gas, sabemos bastante sobre lo que hay adentro. Es como un médico que puede saber mucho sobre el interior de tu cuerpo sin necesidad de abrirte. Usa rayos X, ultrasonidos, análisis de sangre, señales indirectas que revelan lo que no puede ver. Los astrónomos hacen algo similar con los objetos del espacio. Y lo que esas señales indirectas nos están diciendo sobre el TRES y Atlas es profundamente intrigante. Ahora bien, si la forma está más o menos clara gracias a estos métodos ingeniosos, el tamaño es un asunto completamente diferente. Y aquí, mis queridos amigos, es donde los científicos empiezan a tener desacuerdos serios. ¿Qué tan grande es realmente este objeto? Las respuestas varían de manera drástica dependiendo de a quién le preguntes. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Es acaso un simple error de cálculo? La verdad es mucho más interesante que eso. En episodios anteriores de esta historia cósmica, se mencionó que el núcleo del TRES y Atlas podría llegar a medir hasta 5 kilómetros de diámetro. Esa estimación proviene de cálculos realizados por el profesor Avi Loeb de la Universidad de Harvard, uno de los astrofísicos más reconocidos y también más controvertidos de nuestra época. Loeb basó sus números en estimaciones conservadoras del albedo del objeto, que es una medida de cuánta luz refleja una superficie. Usando esos parámetros, el TRES y Atlas tendría dimensiones comparables a las de una montaña pequeña, algo así como el tamaño de nuestro querido volcán Popocatépetl, el dongoyo que vigila el Valle de México desde hace milenios. Sin embargo, otras fuentes oficiales presentan números muy diferentes. Según algunas agencias espaciales, el objeto mediría apenas entre 320 metros y 1 kilómetro de diámetro. La diferencia es abismal. Estamos hablando de un factor de 5 a 15 veces de discrepancia entre las estimaciones más conservadoras y las más atrevidas. ¿Por qué existe tanta diferencia? ¿Cómo es posible que científicos competentes, usando los mismos datos, lleguen a conclusiones tan dispares? La respuesta tiene que ver con cómo calculamos el tamaño de objetos que están increíblemente lejos de nosotros. En astronomía, el tamaño de un cuerpo se determina combinando dos factores principales. El primero es qué tan brillante aparece el objeto en nuestros telescopios. El segundo es qué porcentaje de la luz que recibe logra reflejar su superficie, ese famoso albedo del que hablábamos. Para entender mejor este concepto, imagina que estás en una calle completamente oscura en una noche sin luna. A lo lejos, alguien enciende una luz. Lo único que ves es un puntito brillando en la distancia. ¿Puedes saber de qué tamaño es la cosa que produce esa luz? La respuesta es que depende de varios factores. Considera ahora dos objetos muy diferentes. El primero es un pedazo enorme de carbón negro, del tamaño de una casa. El carbón es un material que casi no refleja luz, se la traga, la absorbe. Si le apuntas con una lámpara potente, solo verás un brillito grisáceo muy débil. El segundo objeto es completamente diferente. Es un espejito de mano, pequeño, te cabe en la palma. Pero su superficie es de plata pulida que refleja casi toda la luz que le llega. Brilla como un pequeño sol cuando la luz lo toca. Ahora viene lo interesante. Si pones esa casa de carbón y ese espejito muy lejos en la oscuridad, y los iluminas con la misma fuente de luz, ambos van a reflejar cantidades similares de luz hacia tus ojos. Desde la distancia, verás dos puntos brillantes que parecen idénticos, aunque uno es del tamaño de una casa y el otro cabe en tu bolsillo. Este es exactamente el problema que enfrentan los astrónomos cuando observan al TRES y Atlas. Ven que brilla con cierta intensidad, pero no saben con certeza cuánto de esa luz está siendo reflejada por la superficie y cuánto viene de otros procesos. Si el Atlas está hecho de piedra oscura o de hielo sucio, materiales que reflejan poca luz como el carbón, entonces para brillar tan fuerte como brilla tiene que ser enorme.
5 kilómetros o más serían necesarios para producir ese nivel de luminosidad. Pero si el Atlas está hecho de hielo puro y cristalino, o quizás de algo aún más reflectante como metal pulido, entonces podría ser mucho más pequeño. Unos cientos de metros bastarían para producir el mismo brillo si la superficie es suficientemente brillante. Las versiones oficiales más conservadoras prefieren asumir que es un trozo de hielo pequeño y brillante. Es la opción que les permite dormir más tranquilos, porque es lo conocido, lo que ya hemos visto en otros cometas de nuestro propio sistema solar. Pero hay quienes proponen escenarios más provocadores. Si asumimos que el objeto está hecho de materia oscura o de materiales desconocidos, si además consideramos esa aceleración inexplicable que ha mostrado y esa cola anómala que apunta hacia el Sol en lugar de alejarse de él, entonces las cosas se vuelven mucho más interesantes. Estamos viendo la luz, pero no sabemos con certeza de qué material está hecha la superficie que la refleja. Es como discutir si estamos viendo una chispita brillante o una montaña oscura que nos viene encima desde lo profundo de la galaxia. Y aquí llegamos a una pregunta crucial. ¿Podremos algún día saber de qué color es realmente este objeto? ¿Podremos determinar su tamaño exacto sin lugar a dudas? Resulta que el color no es un detalle menor ni una cuestión de vanidad científica. El color del TRES y Atlas podría ser la clave para entender de dónde viene y qué es realmente. Los datos que ya tenemos nos cuentan una historia fascinante. Los observatorios más avanzados del mundo ya han analizado la luz que nos llega del TRES y Atlas, y los resultados son reveladores. El Very Large Telescope en el desierto de Atacama en Chile, uno de los instrumentos más poderosos de la astronomía terrestre, ha obtenido datos espectroscópicos detallados. El observatorio Gemini, con sus telescopios gemelos en Hawái y en Chile, ha contribuido con mediciones adicionales. Lo que todos estos instrumentos nos dicen apunta en la misma dirección. El TRES y Atlas es rojo. No un rojo chillante ni brillante, sino un rojo profundo, oscuro, como el color de los ladrillos viejos o de la tierra arcillosa. Los científicos tienen un nombre para este tipo de coloración. Lo llaman el color de los tolinos. Los tolinos son compuestos orgánicos complejos que se forman cuando la radiación cósmica bombardea mezclas de hielo y metano durante periodos increíblemente largos. Miles de millones de años de exposición a la radiación del espacio interestelar producen esta costra rojiza característica. El color del TRES y Atlas nos está contando su historia. Nos habla de un objeto que ha viajado por el vacío durante eones, expuesto a los rayos cósmicos que atraviesan la galaxia, cocinándose lentamente bajo esa lluvia invisible de partículas de alta energía. Pero aquí es donde las matemáticas ponen a la ciencia oficial en una posición incómoda. Si el objeto es rojo, eso significa que es oscuro. Los materiales que producen ese color rojizo de los tolinos son materiales que absorben mucha luz y reflejan poca. Son como el carbón del ejemplo que usábamos antes. Y si el TRES y Atlas es rojo y oscuro, entonces para brillar en nuestros telescopios con la intensidad que observamos, tiene que ser enorme. No hay otra explicación matemáticamente coherente. Un objeto oscuro que brilla tan fuerte debe ser muy grande para compensar su baja reflectividad. Aquí es donde los números empiezan a no cuadrar con la versión oficial. Si la NASA y otras agencias insisten en que el objeto mide apenas 600 metros de diámetro, entonces tendría que ser muy claro, casi como un espejo, para producir el brillo observado. Pero nuestros instrumentos detectan claramente un color rojo profundo, lo cual indica una superficie oscura. Las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. O el objeto es rojo y gigantesco, del tamaño de una montaña pequeña, o es pequeño pero entonces no puede ser rojo. La física no admite otra posibilidad. Esta contradicción ha generado un debate intenso entre los astrónomos. Algunos sugieren que las mediciones de color podrían estar siendo afectadas por la coma de gas que rodea al objeto. Otros proponen que la superficie podría tener regiones de diferente composición, algunas oscuras y otras brillantes. Pero ninguna de estas explicaciones resuelve completamente el misterio. Lo que sí sabemos con certeza es que este objeto proviene de muy lejos y es muy antiguo. Su color rojizo es una huella digital cósmica que nos habla de miles de millones de años de viaje solitario a través del espacio interestelar. ¿Y qué nos depara el futuro en cuanto a nueva información sobre este enigmático viajero? Tendremos que esperar años o décadas para obtener datos más precisos. Aquí tengo buenas noticias para ti. Resulta que hay fechas específicas en el calendario cercano que podrían traernos respuestas revolucionarias.
La primera cita importante está programada para febrero de 2026. ¿Qué pasará en esa fecha? Algo extraordinario. En noviembre de 2025, mientras el TRESI Atlas se acercaba a su punto de máxima aproximación a la Tierra, una nave espacial europea tuvo un encuentro cercano con el visitante interestelar. La sonda JUICE, que viaja rumbo a Júpiter en una misión de exploración de las lunas heladas del gigante gaseoso, pasó relativamente cerca del objeto. Durante ese encuentro, la sonda JUICE activó todos sus instrumentos científicos. Sus espectrómetros analizaron la composición química del material que rodea al TRESI Atlas. Sus cámaras capturaron imágenes desde una distancia mucho menor que la de cualquier telescopio terrestre. En términos espaciales, fue un acercamiento a quemarropa. Los datos recopilados durante ese encuentro podrían ser revolucionarios. Por primera vez tendríamos información obtenida desde dentro del sistema solar, no desde la superficie de la Tierra mirando hacia afuera. La perspectiva sería completamente diferente, los detalles mucho más ricos. Pero entonces surge la pregunta obvia. Si la sonda ya tomó esos datos hace meses, ¿por qué no los hemos visto todavía? La respuesta tiene que ver con las limitaciones técnicas del viaje espacial. En este momento, la sonda JUICE se encuentra en una zona de su órbita donde necesita usar su antena principal no para comunicarse con la Tierra, sino como escudo térmico. La radiación solar en esa región del espacio es intensa, y la antena cumple una función protectora vital para la supervivencia de la nave. Mientras dura esta fase de su viaje, la sonda permanece en silencio. No puede transmitir los gigabytes de información que ha recopilado porque hacerlo comprometería su integridad estructural. Es una situación temporal pero frustrante para quienes esperamos ansiosamente esos datos. Sin embargo, en febrero de 2026, la geometría orbital cambiará. La sonda girará hacia una posición que le permitirá apuntar su antena hacia la Tierra mientras mantiene su protección térmica. En ese momento, comenzará a descargar toda la información almacenada en su memoria. Serán los datos más nítidos jamás obtenidos sobre la composición y la forma del TRESI Atlas. Por primera vez veremos con claridad qué materiales forman esa coma enigmática. Podremos determinar con mayor precisión las dimensiones y la geometría del núcleo. Literalmente, vamos a tener una ventana para ver qué hay debajo de ese velo de gas. La comunidad científica mundial está conteniendo la respiración. Los meses que faltan para febrero parecen eternos cuando la curiosidad es tan grande. Pero la espera promete valer la pena. Pero febrero no es la única fecha importante en el calendario cósmico. Hay otra cita crucial programada para marzo de 2026, una que podría ser todavía más reveladora. ¿Qué tiene de especial esa fecha? El TRESI Atlas pasará cerca de Júpiter, y ese encuentro podría darnos la respuesta definitiva a la pregunta que todos nos hacemos. ¿Es este objeto lo que parece ser, o hay algo más? El 16 de marzo de 2026, el TRESI Atlas tendrá su encuentro cercano con Júpiter, el planeta más masivo de nuestro sistema solar. Este evento representa lo que los científicos llaman una prueba de fuego gravitacional. Júpiter funciona como una báscula cósmica de precisión extraordinaria. Su campo gravitatorio es tan potente y tan bien estudiado que sabemos exactamente cómo debería afectar a cualquier objeto que pase cerca de él. Tenemos modelos matemáticos refinados durante siglos que predicen con exactitud milimétrica cómo la gravedad joviana curva las trayectorias de los cuerpos celestes. Si el TRESI Atlas es simplemente un pedazo de roca o hielo flotando por el espacio, sabemos exactamente cómo lo tiene que jalar la gravedad de Júpiter. La desviación de su trayectoria, la velocidad que ganará o perderá, el ángulo de su nueva dirección, todo está calculado de antemano con una precisión asombrosa. Pero aquí viene lo verdaderamente emocionante. Si en ese punto el objeto hace aunque sea un movimiento mínimamente anómalo, si su trayectoria se desvía aunque sea unos pocos metros de lo calculado, esa sería una señal extraordinaria. La naturaleza no se manda sola ante la gravedad de Júpiter. Las rocas espaciales obedecen ciegamente las leyes de la física. No tienen opciones, no pueden decidir acelerar o frenar, no pueden elegir desviarse hacia un lado u otro. Hacen exactamente lo que la gravedad les dicta. Pero la tecnología es diferente. Una nave espacial con motores funcionando puede resistir la gravedad, puede ajustar su curso, puede hacer maniobras que ningún objeto natural sería capaz de realizar. Si el TRESI Atlas muestra algún comportamiento anómalo durante su encuentro con Júpiter, sería una evidencia poderosa de que hay algo más en ese cuerpo kilométrico que simples rocas y hielo. Podría sugerir la presencia de algún tipo de propulsión,
alguna tecnología funcionando en su interior. Esta no sería la primera vez que un objeto interestelar muestra comportamientos extraños cerca de los planetas gigantes. El famoso Oumuamua, que atravesó nuestro sistema solar hace algunos años, exhibió una aceleración inexplicable durante su trayectoria. Los científicos propusieron diversas explicaciones, desde desgasificación cometaria hasta efectos de presión de radiación, pero ninguna resultó completamente satisfactoria. La teoría más audaz sobre el Oumuamua fue propuesta precisamente por el profesor Avi Loeb, quien sugirió que el objeto podría haber sido una vela solar de origen tecnológico. Solo un objeto delgado como una película y enormemente extenso podría explicar la aceleración observada, argumentó. Ahora le toca al TRES y Atlas pasar por esa misma prueba. El gigante gaseoso lo está esperando, y millones de ojos humanos y electrónicos estarán observando cada detalle del encuentro. Y mientras esperamos esas fechas cruciales, ¿qué están haciendo los telescopios más avanzados del mundo? ¿Acaso están de vacaciones? Para nada. El telescopio espacial James Webb, la joya más preciada de la astronomía moderna, ya está trabajando en el caso del TRES y Atlas. Y lo que está buscando podría revelar secretos que nunca imaginamos. ¿Qué tipo de evidencia se está cazando exactamente? En diciembre de 2025, cuando el TRES y Atlas pasó su punto de máximo acercamiento al Sol, el perihelio, el telescopio espacial James Webb comenzó una campaña intensiva de observaciones. Este momento era especialmente importante porque el calor solar produce cambios en la composición y el comportamiento de los objetos que se acercan a nuestra estrella. Cuando un cuerpo helado se aproxima al Sol, las capas superficiales comienzan a evaporarse. Materiales que estaban enterrados bajo la costra exterior quedan expuestos por primera vez. Es como si el calor solar pelara las capas de una cebolla cósmica, revelando lo que hay debajo. Los científicos querían aprovechar este momento para buscar señales de materiales inesperados. Si bajo la costra de hielo y tolinos rojizos hay metal o polímeros complejos, el calor del Sol debería haberlos destapado durante el perihelio. El James Webb es particularmente bueno detectando isótopos, variantes de elementos químicos que tienen diferente número de neutrones en sus núcleos. La proporción de ciertos isótopos puede revelar el origen de un material con una precisión asombrosa. Es como una huella dactilar química que indica dónde y cómo se formó algo. Los investigadores están buscando específicamente líneas espectrales de níquel y hierro que se comporten de forma anómala. En los cometas tradicionales de nuestro sistema solar, estos metales aparecen en proporciones conocidas y predecibles. Pero si el TRES y Atlas muestra patrones diferentes, sería evidencia de que su origen es genuinamente exótico. También están prestando atención a la proporción entre diferentes compuestos orgánicos. Ya sabemos que el objeto contiene metanol y cianuro, sustancias que encontramos en muchos cometas. Pero la cantidad de metanol comparada con el cianuro es exageradamente alta, mucho mayor de lo que veríamos en un cometa típico del sistema solar. Esta anomalía en las proporciones químicas es otro dato que no encaja del todo con la narrativa de que el TRES y Atlas es simplemente otra roca espacial común y corriente. Algo en su historia formativa fue diferente, algo produjo esa mezcla particular de compuestos. El James Webb también está monitoreando cómo cambia la composición de la coma con el tiempo. A medida que el objeto se aleja del Sol y comienza a enfriarse, la evaporación de materiales volátiles debería disminuir. Pero si hay alguna fuente interna de energía o calor, la coma podría comportarse de manera diferente a lo esperado. Cada observación añade más piezas al rompecabezas. Y poco a poco, la imagen que emerge es la de un objeto verdaderamente único, algo que no hemos visto antes en la historia de la astronomía. Con todo lo que hemos analizado hasta ahora, ¿podemos decir definitivamente qué es esta cosa? ¿Tenemos suficiente información para llegar a una conclusión? Esta es la pregunta del millón. Y te voy a ser completamente honesto. La respuesta es complicada. Pero hay ciertos hechos que ya son oficiales, datos que nadie disputa, y esos hechos pintan un cuadro extraordinario. Déjame contarte lo que sabemos con certeza absoluta. Hay una serie de características del TRES y Atlas que ya están confirmadas por múltiples fuentes independientes y que constituyen el núcleo duro de lo que sabemos sobre este visitante. Primero, su origen. El TRES y Atlas proviene del disco grueso de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esta región galáctica es más antigua y contiene estrellas de generaciones anteriores a las que dominan el disco delgado donde se encuentra nuestro sistema solar. Los objetos que vienen de allí tienen historias mucho más largas que cualquier cosa en nuestro vecindario cósmico inmediato. Segundo, su edad.
Las estimaciones sitúan la edad del TRES Atlas entre 7.000 millones y 14.000 millones de años. Para poner eso en perspectiva, nuestro Sol tiene apenas 4.500 millones de años. La Tierra es aún más joven. Este objeto ya existía miles de millones de años antes de que la nube de polvo primordial comenzara a colapsar para formar nuestra estrella. El TRES Atlas vio nacer estrellas que ya murieron. Atravesó regiones de la galaxia que hoy ni siquiera existen en la forma que tenían cuando las cruzó. Es un testigo silencioso de épocas cósmicas que solo podemos imaginar. Tercero, su resistencia. Este objeto cruzó toda la galaxia, viajando distancias inconcebibles a través del vacío interestelar. Durante ese viaje interminable, enfrentó colisiones con partículas de gas y polvo, bombardeo constante de rayos cósmicos, encuentros gravitacionales con innumerables estrellas. Y a pesar de todo eso, mantuvo su estructura intacta. La supervivencia durante viajes tan largos no es trivial. Muchos objetos se fragmentan, se erosionan, se destruyen por completo durante travesías interestelares. El hecho de que el TRES Atlas haya llegado hasta aquí en una sola pieza dice mucho sobre su composición y su resistencia estructural. Cuarto, su trayectoria. El camino que sigue el TRES Atlas a través de nuestro sistema solar es casi una línea recta perfecta. No es una órbita elíptica como la de los planetas, ni una parábola como la de muchos cometas. Es una hipérbola extremadamente abierta que corta nuestro sistema con la precisión de un bisturí. Esta trayectoria rectilínea sugiere que el objeto viene de muy lejos y va hacia muy lejos, apenas desviándose al pasar cerca del Sol. Es como si nuestro sistema solar fuera apenas una parada insignificante en un viaje mucho más largo. Quinto, las anomalías químicas. La composición del TRES Atlas muestra proporciones inusuales de varios compuestos. El exceso de metanol, la alta concentración de dióxido de carbono, la presencia simultánea de materiales que normalmente no encontramos juntos. Todo apunta a un origen diferente a cualquier cosa en nuestro sistema solar. Estos no son rumores ni especulaciones. Son datos medidos por los instrumentos más precisos de la humanidad, verificados por equipos de científicos de múltiples instituciones alrededor del mundo. Con todos estos datos confirmados sobre la mesa, ¿por qué la ciencia oficial sigue insistiendo en la explicación más conservadora? ¿Por qué siguen diciendo que es simplemente otro cometa? Hay una respuesta a eso, y tiene que ver con cómo funciona el método científico y la naturaleza humana. Pero también hay científicos que se atreven a proponer otras posibilidades. ¿Quiénes son y qué dicen exactamente? La ciencia tiene una regla fundamental que ha servido bien a la humanidad durante siglos. Cuando enfrentas un fenómeno desconocido, la primera explicación que debes considerar es la más simple, la que requiere menos suposiciones extraordinarias. Los filósofos la llaman la navaja de Occam, y los científicos la aplican constantemente en su trabajo. Bajo este principio, la explicación más sencilla para el TRES Atlas es que se trata de un cometa interestelar, un pedazo de roca y hielo que se formó alrededor de otra estrella hace miles de millones de años y que eventualmente fue expulsado de su sistema de origen para vagar por la galaxia hasta encontrar el nuestro. Esta explicación no requiere invocar civilizaciones alienígenas, tecnología desconocida ni fenómenos físicos inexplicados. Es consistente con lo que sabemos sobre la formación de sistemas estelares y la dinámica de las eyecciones planetarias. Es, en resumen, la opción más aburrida pero también la más defendible desde un punto de vista estrictamente científico. Pero hay un grupo de investigadores, pequeño pero creciente, que se niega a conformarse con la explicación aburrida cuando los datos muestran anomalías significativas. El más prominente de ellos es el profesor Abraham Loeb de la Universidad de Harvard. Loeb argumenta que la historia de la ciencia está llena de casos donde la verdad resultó ser más extraña que lo esperado. Durante siglos, los científicos asumieron que el universo era estático y eterno, hasta que las observaciones demostraron que está en expansión. Durante décadas, muchos dudaron de la existencia de agujeros negros, hasta que las evidencias se volvieron innegables. Para Loeb, las anomalías del TRES Atlas y antes las del Oumuamua merecen ser tomadas en serio. La aceleración inexplicable, las proporciones químicas inusuales, la trayectoria rectilínea, todo podría tener explicaciones naturales, pero también podría señalar algo más extraordinario. Loeb no afirma tener certeza de que estos objetos sean artificiales, pero sí insiste en que la posibilidad no debe descartarse prematuramente solo porque nos hace sentir incómodos. La ciencia debe ir a donde la llevan los datos, no a donde la llevan las expectativas. En México,
Varios astrónomos han seguido de cerca estas discusiones. Los observatorios del país han contribuido con observaciones importantes, y la comunidad científica mexicana participa activamente en los debates internacionales sobre la naturaleza del TRES y Atlas. La tensión entre la ortodoxia científica y las hipótesis más audaces es saludable para el avance del conocimiento. Obliga a ambos lados a refinar sus argumentos, a buscar más datos, a diseñar observaciones que puedan distinguir entre las diferentes explicaciones propuestas. Todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta con la que empezamos este largo viaje. ¿Cómo se ve realmente el TRES y Atlas? Después de todo lo que hemos analizado, ¿tenemos una imagen clara de este visitante interestelar? Resulta que hay dos versiones compitiendo por nuestra atención, dos interpretaciones visuales basadas en los mismos datos pero con conclusiones muy diferentes. ¿Cuál de ellas te convence más? La primera imagen es la versión conservadora, la que prefieren las agencias espaciales oficiales y los científicos más cautelosos. En esta representación, el TRES y Atlas aparece como una bola de nieve sucia, un agregado irregular de hielo y roca con una superficie caótica marcada por cráteres y protuberancias aleatorias. Es el tipo de objeto que hemos visto muchas veces antes cuando nuestras sondas han visitado cometas de nuestro propio sistema solar. El cometa Churyumov-Gerasimenko, explorado por la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea, tenía exactamente este aspecto. El cometa Halley, fotografiado de cerca por primera vez en 1986, mostraba una superficie similar. Según esta interpretación, el TRES y Atlas sería simplemente una versión interestelar de lo que ya conocemos. Su química puede ser ligeramente diferente porque se formó en otro lugar, pero su naturaleza fundamental sería la misma. Hielo, roca, polvo, los ingredientes básicos de todos los cuerpos pequeños del cosmos. La segunda imagen es más provocadora. Está construida a partir de los mismos datos observacionales, pero interpretados de manera diferente. Incorpora los chorros perfectamente rectos que han detectado los astrónomos aficionados con sus telescopios. Toma en cuenta la edad de miles de millones de años y la resistencia estructural que implica un viaje tan largo. Considera esa aceleración extraña que no encaja con los modelos estándar de desgasificación cometaria. En esta versión, el TRES y Atlas podría tener una forma más regular, más geométrica. Sus chorros simétricos sugerirían algún tipo de estructura interna organizada, no el caos aleatorio de una bola de nieve. La superficie podría ocultar materiales que no encontramos en los cometas ordinarios. El profesor Loeb y sus colaboradores han propuesto que objetos como el TRES y Atlas y el Oumuamua podrían ser artefactos tecnológicos, creaciones de civilizaciones que existieron y quizás se extinguieron hace miles de millones de años. Según esta hipótesis, lo que estamos viendo podría ser una reliquia cósmica, el equivalente galáctico de una botella con mensaje lanzada al mar del espacio profundo. Es una idea que suena a ciencia ficción, y muchos científicos la rechazan precisamente por eso. Pero la frontera entre la ciencia ficción y la ciencia real siempre ha sido más permeable de lo que nos gusta admitir. Muchas ideas que hoy aceptamos como hechos comenzaron como especulaciones que parecían absurdas. La pregunta que cada quien debe hacerse es cuál de estas dos imágenes le parece más consistente con todos los datos que tenemos. La bola de nieve caótica o el artefacto geométrico. El cometa ordinario o el mensajero de una inteligencia antigua. No hay respuesta fácil ni definitiva. Los datos actuales pueden acomodarse en ambas interpretaciones, aunque con diferentes grados de comodidad. Y eso es precisamente lo que hace a este caso tan fascinante. ¿Y qué podemos hacer nosotros mientras esperamos más datos? ¿Simplemente sentarnos y esperar? No necesariamente. Hay algo profundamente valioso en este proceso de incertidumbre, algo que nos conecta con una tradición humana tan antigua como las primeras civilizaciones que miraron al cielo nocturno y se preguntaron qué había allá arriba. ¿Qué significa para ti saber que hay misterios que todavía no hemos resuelto? Nuestras herramientas de observación, el telescopio espacial Hubble, el James Webb, el observatorio ALMA en el desierto de Atacama, incluso las sondas que viajan hacia los confines del sistema solar, ya nos han dado todo lo que podían darnos desde lejos. Hemos analizado la química del TRES y Atlas, medido su velocidad con precisión milimétrica, estimado su edad con un rango de error de apenas unos miles de millones de años. Ahora entramos en una fase diferente del proceso científico.
La fase de espera activa, donde los datos ya recopilados se analizan una y otra vez buscando patrones que pudieran haberse pasado por alto, donde se diseñan nuevas observaciones para responder preguntas específicas, donde se preparan los modelos teóricos para interpretar la información que llegará en los próximos meses. La comunidad astronómica mundial está en alerta. Cuando en febrero de 2026 la sonda JUICE comience a transmitir sus datos, equipos de científicos en todos los continentes estarán listos para procesarlos. Cuando en marzo el TRES y Atlas pase cerca de Júpiter, todos los telescopios disponibles estarán apuntando hacia ese encuentro. Cualquier maniobra inesperada, cualquier destello anómalo, cualquier fragmento que el objeto pudiera soltar durante su paso cercano al gigante gaseoso, será registrado y analizado. La respuesta final podría estar a apenas unos meses de distancia. Mientras tanto, el TRES y Atlas continúa su viaje silencioso. Indiferente a la atención que genera, sigue la trayectoria que ha seguido durante miles de millones de años. Cruzará la órbita de Júpiter, pasará por la región de los gigantes helados, eventualmente saldrá del sistema solar para perderse nuevamente en el vacío interestelar. Dentro de algunos años, será demasiado tenue para que nuestros telescopios lo detecten. Se convertirá en un recuerdo, en un conjunto de datos almacenados en servidores científicos, en artículos académicos que las futuras generaciones de astrónomos citarán en sus investigaciones. Pero antes de que eso ocurra, tenemos una ventana de oportunidad para aprender todo lo que podamos de este visitante extraordinario. Y esa ventana se está cerrando poco a poco con cada día que pasa. ¿Qué te parece más emocionante, encontrar respuestas definitivas o descubrir nuevas preguntas? Hay quienes prefieren la certeza, la comodidad de saber exactamente cómo funcionan las cosas. Pero otros encuentran algo mágico en el misterio, en esa zona donde la ciencia conocida termina y comienza el territorio de lo desconocido. El TRES y Atlas nos está invitando a explorar ese territorio juntos. La historia de la ciencia es en gran medida la historia de cómo la humanidad ha ido conquistando territorios de conocimiento que antes parecían inaccesibles. Hubo un tiempo en que no sabíamos de qué estaban hechas las estrellas. Hubo un tiempo en que no sabíamos que la Tierra giraba alrededor del Sol. Hubo un tiempo en que no sabíamos que existían otros planetas más allá de los visibles a simple vista. Cada uno de esos misterios eventualmente cedió ante la persistencia y la ingeniosidad de mentes curiosas. Y cada solución trajo consigo una nueva frontera de ignorancia, un nuevo horizonte de preguntas sin responder. El TRES y Atlas representa la frontera actual de nuestra comprensión del universo. Es un objeto que viene de regiones del cosmos que nunca hemos explorado, que se formó en condiciones que solo podemos imaginar, que ha experimentado una historia de miles de millones de años que nadie presenció. Estudiarlo es como encontrar una botella con mensaje en una playa remota. Sabemos que alguien o algo la puso en el agua, sabemos que viajó durante un tiempo inimaginable para llegar hasta nosotros, pero el mensaje que contiene todavía está siendo descifrado. Los próximos meses serán cruciales. Los datos de la sonda JUICE llegarán en febrero. El encuentro con Júpiter ocurrirá en marzo. Cada uno de estos eventos podría traer información que cambie nuestra comprensión de lo que es el TRES y Atlas y de dónde viene. O podrían confirmar las interpretaciones más conservadoras y cerrar el caso como otro cometa interestelar más. Esa es también una posibilidad que debemos considerar. Pero incluso en ese escenario menos emocionante, habríamos aprendido algo valioso. Habríamos confirmado que los cometas interestelares existen en grandes cantidades y que el universo está lleno de material viajando entre las estrellas. Habríamos añadido un dato más a nuestro mapa del cosmos. La ciencia siempre gana, independientemente del resultado. Eso es lo hermoso del método científico. No importa si confirmas tu hipótesis o la refutas, en ambos casos has avanzado en el conocimiento. ¿Te imaginas lo que significaría poder enviar una sonda a interceptar uno de estos objetos interestelares? ¿Poder tomar muestras directamente de material que viene de otra estrella? No es ciencia ficción, hay proyectos en desarrollo que buscan exactamente eso. ¿Crees que lo veremos en nuestra generación? La idea de enviar una misión a un objeto interestelar ha estado circulando en los círculos de la comunidad espacial desde el descubrimiento del Oumuamua. El problema principal es el tiempo de reacción. Los objetos interestelares típicamente son detectados cuando ya están bastante cerca del Sol, lo que significa que solo tenemos semanas o meses para diseñar, construir y lanzar una misión de intercepción. Con la tecnología actual de propulsión espacial, eso es prácticamente imposible. Pero varios grupos de investigación están trabajando en soluciones creativas.
Algunos proponen tener sondas preconstruidas listas para lanzarse con mínimo aviso. Otros exploran tecnologías de propulsión más avanzadas que permitirían alcanzar velocidades mucho mayores que las actuales. El proyecto más audaz involucra velas solares impulsadas por láseres desde la Tierra. En teoría, estas naves diminutas podrían acelerarse a fracciones significativas de la velocidad de la luz, lo suficientemente rápido como para alcanzar a un objeto interestelar incluso después de que haya pasado su punto de máxima aproximación al Sol. El 3 Atlas llegó demasiado rápido y pasó demasiado pronto para que pudiéramos enviarle una visita. Pero su descubrimiento ha renovado el interés en desarrollar las capacidades necesarias para la próxima vez. Porque habrá una próxima vez. Y una después de esa. El universo seguirá enviándonos visitantes, y eventualmente estaremos listos para recibirlos propiamente. La generación que hoy estudia ingeniería aeroespacial y astrofísica podría ser la primera en ver muestras de material genuinamente interestelar traídas de vuelta a laboratorios terrestres. Es un pensamiento emocionante. Antes de despedirme, amigos, quiero pedirles algo. Si esta historia les hizo pensar, si les hizo preguntarse, si les hizo sentir esa chispa de asombro que todos llevamos dentro, los invito a que se suscriban al canal. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas, muchos más misterios cósmicos que explorar juntos. Y me encantaría que me acompañaran en ese viaje. Déjenme un comentario, cuéntenme qué parte de esta historia les hizo recordar algo de su propia vida. Tal vez fue una noche bajo las estrellas, tal vez fue un momento de asombro infantil, tal vez fue simplemente esa sensación de que hay algo más grande que nosotros esperándonos allá afuera. Compartan sus experiencias conmigo, porque en el fondo todos somos viajeros en este cosmos inmenso, todos mirando hacia las mismas estrellas, todos preguntándonos las mismas cosas. Hasta la próxima, amigos. Que el cielo los acompañe.